Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase con uno de los temas del eje temático número 3, ¿sí? Siempre respetando esto desde el momento en que nosotros llegamos a tener en nuestras manos, en nuestros hogares, o en diferentes lugares donde tengamos acceso a un alimento, lo cual es importante que sepamos cómo se procesan, cómo se disponen, cómo se transportan, por qué son tan importantes los cuidados a la hora de seleccionar, de elegir, de valorar esto de una fecha de vencimiento, de ver la característica de un alimento, todas aquellas características que me pueden llevar a mí a prevenir diferentes enfermedades, ¿sí? A consecuencia de un mal manejo o una mala manipulación de los alimentos. Nuestro tema de hoy a determinar va a ser hablar un poco de lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Y en base a esto podemos establecer que los alimentos inocuos son aquellos de los que se tiene la absolutamente garantía que no van a provocar ningún tipo de daño al consumidor. Esto también se refleja cuando tenemos un paciente internado, ¿sí? Es muy importante esto, el control estricto, ¿sí? Para evitar algún tipo de complicaciones también durante la internación. Como decía anteriormente y dando una introducción, todos estos alimentos que son ingeridos o preparados deben estar respetando y cumpliendo todas las condiciones, ya sea higiénicas y sanitarias. Entonces, ¿qué significa la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y las prácticas que se preservan la calidad de los alimentos para prevenir una contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de los alimentos. En breves palabras, se va a referir a esto, a prevenir las contaminaciones que son transmitidas por mal manejo, mala condición, malas prácticas a la hora de la preparación, de la elaboración, como anteriormente he dicho. Pero no obstante, no nos tenemos que olvidar de diferentes términos, ¿sí?, que nos van a acompañar en esta clase y en las futuras clases cuando hablamos de calidad. Cuando hablamos de inocuidad, hablamos también de lo que es la calidad, que son conjuntos de atributos o características, ya sea intrínsecas o extrínsecas, de un producto que va a satisfacer las preocupaciones del consumidor. Y estas características intrínsecas o extrínsecas tienen valor a esto, a la biodisponibilidad del alimento, a la forma de conservar, a las temperaturas de cocción, a la coloración, a la textura, ¿sí?, que tienen los alimentos. Los alimentos pueden ser un transporte de enfermedades, como hemos hablado anteriormente, ¿sí?, y están constantemente expuestos a cualquier agente contaminante, ya sea agentes naturales o por efecto de una intervención humana. Y del mismo modo, esto instan a la producción hasta el consumo de los alimentos, ¿sí? Es muy importante que muchas veces estos alimentos son expuestos a una contaminación, ¿sí? Por ejemplo, el uso de pesticidas, pero muchas veces también por efecto de la intervención humana. Muchas veces cuando no lavamos bien un producto, cuando no verificamos la fecha de caducidad, la fecha de elaboración, ¿sí?, todas esas cuestiones que nosotros debemos valorar. Estos tipos de contaminaciones, de inocuidades, también podemos hablar desde que son clasificadas en tres, por contaminación, cuando hay una alteración negativa del estado natural del alimento, debido a la acción de un agente causando irritabilidad, daño o malestar.
¿sí? Por ejemplo, la contaminación cruzada, cuando yo realizo en la misma tabla que hago el corte de alguna verdura, utilizo la misma tabla para cortar, por ejemplo, carne, ¿sí? Contamino. Si no hay una buena desinfección, una buena higiene, también. También a consecuencia de esto, la contaminación es cuando no nos lavamos las manos, ¿sí? Cuando no utilizamos aquellos elementos de bioseguridad a la hora de preparar o transportar. Nosotros somos también generadores de llevar y contaminar un alimento, ¿sí? Si no tenemos la plena conciencia y el conocimiento. Muchas veces, y algunas bibliografías las determinan, una contaminación es, por ejemplo, cuando se está preparando algún alimento en una olla y tiene una tapa, al momento de sacar la tapa la colocamos sobre la mesada, ¿sí? Y muchas veces hay contaminación, ¿por qué? Porque esa mesada no estuvo bien lavada, entonces ahí estoy haciendo otra vez lo que se determina en estas contaminaciones cruzadas. Por ejemplo, utilizar algún recipiente mal lavado, colocar no herméticamente un alimento dentro del refrigerador, ¿sí? Es muy importante que valoremos eso. Con respecto a los peligros, también cualquier sustancia o agente o condición que tiene el potencial de causar daño, ¿sí? Algunas sustancias, muchas veces vemos que utilizan la misma sustancia, por ejemplo, la utilización continua de un aceite para fritar los alimentos, ¿sí? Las temperaturas hacen que aumenten las toxinas, llevando a las diferentes toxicidades, afectando la parte gastrointestinal. Y lo inocuo es que no causa daño cuando se consume, ¿sí? Al momento de consumir no causa daño, pero después puede estar, yo valoro el alimento que no está alterado, pero no sé si ese alimento sí cumplió las normativas, sí, a la hora de ser preparado como corresponde, de ser lavada, por ejemplo, una verdura, una fruta, que sea lavada, que sea cuidada, sí, que sea refrigerada, no obstante. Estas contaminaciones de alimentos también podemos determinar un poco más desde lo físico, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, desde las contaminaciones físicas, vamos a hablar de esto, cuando hay una contaminación del vidrio, madera, plástico, disculpen, restos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, se rompe una botella de vidrio, la cargo en otra. Muchas veces hacemos esto de cargar en un recipiente y hay envases que dicen que no deben ser nuevamente completados ni reutilizados, pero vemos que esta falta de conocimiento hace de que se llegue a estas alteraciones a nivel gastrointestinal u otra por el mal conocimiento o el mal uso de algunos elementos. Con respecto a los contaminantes químicos o contaminantes, como les decía anteriormente, cuando se utiliza muchos productos herbicidas, pesticidas, productos de limpieza, cuando realizamos la mezcla, ¿sí? Con esta situación de la pandemia, hubo muchas toxicidades porque muchas de las personas no sabían cuáles eran las diluciones que debíamos realizar, por ejemplo, de hipoclorito de sodio en agua, a cuánto lo teníamos que llevar para hacer la desinfección, ¿sí? La sanitización de una fruta, de una verdura, lo que conlleva a las toxicidades. Con respecto a los contaminantes biológicos, van a estar en relación a los alimentos, por ejemplo, que están contemplados como cuando se putrefactan, que presentan microorganismos, parásitos, que estén los alimentos en contacto con roedores, ¿sí? Es muy importante que valoremos todas estas cuestiones. Y también si hablamos de la inocuidad, tenemos que hablar de las buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Esta terminología muchas veces la vamos a escuchar no solamente con respecto a la jerga hospitalaria, sino en nuestra vida propia, ¿sí? Es muy importante aprender qué son las buenas prácticas de manufactura,
ya que son procedimientos y acciones de higiene y manipulación necesaria para lograr un alimento inocuo, ¿sí? Un alimento que no nos provoque daño, ¿sí? Porque llevó diferentes procesos que van a evitar que nosotros tengamos o se nos presente una enfermedad transmitida por X. Acá como característica también agregué que son requisitos básicos para producir alimento en condiciones sanitarias, sanitas, que viene del latín salud, y reducir los riesgos de daño a la salud del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que son todas aquellas características, o podemos llamarlo principios, ¿sí? Que sí o sí necesita de una condición sanitaria el alimento para reducir todos los daños posibles en la persona, ¿sí? Acá hablamos de consumidor, desde nuestro lugar, desde el paciente internado, desde un niño que se encuentra comiendo en un comedor, nosotros que podemos visitar algún lugar de comida, ¿sí? Etcétera. ¿Son regulaciones obligatorias? Por supuesto que son regulaciones obligatorias, porque a todo esto tiene un contexto bromatológico donde se cumplen diferentes circuitos y requisitos para preparar, para recibir, para verificar, para controlar, para observar, etcétera, a la hora de esto, de recibir un alimento. Reducen la incidencia de peligros físicos, químicos o microbiológicos que pueden causarle daño al consumidor. Las buenas prácticas de manufactura hace esto, ¿sí? Que se reduzcan los daños a razón de estas características que hablábamos anteriormente. Como una de las buenas prácticas hablamos de la higiene personal, ¿sí? La persona que va a estar en contexto de esto, no necesariamente que trabaje dentro de una institución, ¿sí? Comenzar con un baño diario, ¿sí? Debemos recordar que nosotros tenemos una flora microbiana normal, pero también tenemos una flora transitoria. Es importante que nosotros nos realicemos los baños diarios. Es importante los cuidados y valorar la piel también, ¿sí? De uno. Es importante que realicemos el lavado de manos frecuentemente y todas las veces que sean necesarios. Hoy el lavado social marca tendencia, ¿sí? El lavado social es uno de los lavados que evita, previene cualquier tipo de enfermedad transmitida por las manos, lo cual nosotros como enfermeros también tenemos que recalcar esto, ¿sí? A la hora de realizar un procedimiento, antes, durante y después, realizar un buen lavado de manos cumpliendo las normas, y de esta forma evitamos todo aquello que contextualice algún tipo de patología o también algún tipo de complicación durante la internación del paciente. Las uñas cortas, limpias y sin esmalte es muy importante, está comprobado debajo de las uñas, ¿sí? La presencia de microorganismos o residuos, ¿sí? Los esmaltes muchas veces hace que se dificulte algún tipo de partículas que no sean observadas. El lavado de mano en seco no cumple la eficacia al 100%, por ende el lavado de mano en estos tiempos son muy importantes. Nosotros somos generadores de cuidados, somos generadores de prevenir, de promover, somos promotores del buen cuidado, por ende tenemos que empezar primero por casa. Inclusive en el paciente, uno muchas veces ve que el paciente recibe el alimento con todas las normas de bioseguridad y el paciente no se lava las manos. Muchas veces porque el paciente no se puede incorporar, porque se encuentra con una vía periférica, algún tipo de acceso, algún catéter, lo que dificulta. Y ahí está nuestro rol como enfermero, enseñar a lavar las manos, ¿sí? Antes de la comida, después de la comida, ¿sí? Todos los estilos, todas las costumbres, lo cotidiano que tenemos nosotros en nuestra casa, tenemos que asemejar adentro de una institución. La indumentaria, esto va a depender mucho de la normativa que exista adentro de una institución. En este caso estamos hablando de un servicio de nutrición. Sí o sí
se tiene que tener ropa limpia, ropa en buen estado, que no presente roturas, ¿sí? La ropa que esté a medida, que no sea grande ni sea ajustada, lo que permite muchas veces movilizarse correctamente, zapatos adecuados, ¿sí? Siempre el zapato debe ser cerrado, acordonado. En su defecto, muchos de los zapatos deben ser permeabilizantes, deben ser bien protegidos, ¿sí? Porque hemos visto diferentes tipos de accidentes laborales donde cae algún elemento, utensilio por encima del empeine, ya que no son zapatos corregibles y envolventes, los cuales protegen de diferentes accidentes. Por ende, debemos cumplir las normas de bioseguridad. Ustedes van a ver en algunas instituciones que existen los sistemas de botas, donde lo protege correctamente al operador. Guantes en caso de ser necesario, la remoción de guantes también es muy importante, ¿sí? Dependiendo la institución va a tener una normativa de atención, lo que conlleva muchas veces que se remueven los guantes determinando en cada área cuando el operador está, por ejemplo, en lo que sea preparación, cocción, etcétera, dependiendo la normativa. Cofia cubriendo las orejas también es muy importante. ¿Por qué hago mención a esto? Las cofias, el cuidado del cabello, que no caiga, ¿sí? Es muy importante. El tapabocas cubriendo la nariz, ¿sí? No bolsillos en batas, porque eso también ayudaría a que nosotros coloquemos algún elemento adentro y contaminaríamos aún más nuestro campo. Y los mamelucos que sean sin botones, ¿sí? Todos aquellos elementos, accesorios, debemos evitar para que sea también evitando de alguna forma la mayor, vamos a hablar desde el rol cómodo del personal, ¿sí? De lo que aquello que no le dificulte para realizar un transporte, para realizar un traslado, ¿sí? De los elementos, en este caso los carros de cocina, una bandeja, que no se enganchen, ¿sí? Es muy importante todas estas cuestiones que ustedes la van a ir viendo, que van a ir valorando. Ahora cuando entremos en una institución o alguno que tuvo la oportunidad de acompañar o estar internado, van a ver que existen diferentes normativas de vestimenta en el plano nutricional. También sin joyas, pulsera, anillos, aretes, relojes, sin maquillaje, sin loción o perfume. Esto muchas veces hace, son reservorio o depósito de microorganismos, ¿sí? Aquellas cuestiones de utilizar crema en las manos y después ir a preparar un alimento que conlleva que tiene un tóxico, ¿sí? Lo que cual y muchas veces puede provocar algún daño o un cambio de textura en la alimentación. En algunas instituciones van a ver ahora más aún, ¿sí? En la entrada a una planta de proceso se pasa por un pediluvio de desinfección, que hoy generalmente está muy en el auge esto del cuidado de lo que respecta a la parte inferior de lo que es los zapatos, calzado, lavarse las manos y desinfectarla también, como hacíamos mención. Eso va a depender mucho de las diferentes instituciones. Hoy existen muchos elementos de sanitización, lo que conlleva a que también el personal esté normatizado con respecto a los tiempos, a los lavados, a los cambios, y en el caso de que haya una contaminación también a los recambios de los elementos de bioseguridad. Dentro de lo que es las prácticas, a donde el personal en este caso es el encargado de elaborar, de trasladar, de preparar, del sinfín, digamos, de la alimentación del paciente, las buenas prácticas hacia que no debemos comer o beber en las instalaciones de la planta de proceso, no entrar vidrio en la planta, ¿sí? Nunca hablo de la planta con respecto, puede ser un área, puede ser un office, ¿sí? Pueden ser diferentes
En base a la clasificación de normativas institucionales, pueden ser diferentes formas que encontremos en la institución. Nunca usar contenedores de alimento para otro fin que no sea el designado, ¿sí? Vamos a ver que en los carros existen donde se desechan los alimentos que el paciente tocó, dónde van las bandejas, dónde van los utensilios, etc. Vamos a mantener las puertas cerradas todo el tiempo. Cuando uno pasa por los sectores de cocina son herméticas las puertas, ¿sí? No tienen ventanas hacia el exterior, no se fuman ni se masca chicle, ¿sí? Nunca escupir en la planta. Estas cuestiones son, uno por ahí las lee y dice, pero ¿cómo no las vas a ver? El equipo es grande y los cuidados tienen que ser minuciosos. Y como nosotros decimos, la salud está en nuestras manos. Entonces, por ende, nosotros tenemos que darle salud al paciente. Y nosotros como enfermero y como integrante del equipo de salud tenemos que conocer todas estas cuestiones para seguir modificando y seguir educando, ¿sí? De que si nosotros vemos estas cuestiones, tenemos el derecho como equipo de salud, acercarnos al servicio de nutrición, hablar con el jefe, decirle, informarle, ¿sí? Porque nuestro paciente, en lugar de estar en una estadía de 2 semanas, una semana, muchas veces a consecuencia de estas infecciones intrahospitalarias o alguna infección a consecuencia de un mal manejo de alimentos, va a ser que conlleve a que esté más tiempo hospitalizado. No obstante, también no artículos personales, como dije anteriormente, esto de que no tenían que tener bolsillos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos billeteras, celulares, monederos, llaveros y otras cuestiones. Esto también tiene que ver y refleja a nosotros como enfermeros, ¿sí? Ahora el celular es como un acceso más a nosotros y está mal esto de controlar los signos vitales, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca con el celular. No, para eso nosotros tenemos que utilizar los medios necesarios. En este caso, nosotros como enfermeros, el uso de un reloj pulsera. En estas cuestiones donde se prepara, donde tienen otro tipo de vestimenta, los relojes no están adosado a lo que serían los elementos de bioseguridad. Con respecto a los requisitos de higiene, vamos a hablar de lo que es la limpieza, sobre todo, la desinfección de los elementos, los métodos que se utilice para la higiene, el cepillado, el raspado, el frotado, dependiendo la textura, ya sea de los elementos que van a utilizar. Por ejemplo, en este medio van a ser olla, utensilio, lebrillo, etc. Ver cápita que tienen que ver esto de observar que si está deteriorado un elemento, oxidado, ya no cumplen las normas para hacer una preparación, ¿sí? Verificar también esto, las porciones de agua, las diluciones, los tiempos, etc. Los instrumentos están en relación a los instrumentos que van a utilizar, ya sea escoba, baldes u otro. Los detergentes y desinfectantes siempre tienen que estar clasificados y tienen que estar aprobados por la ANMAT como cualquier elemento, ¿sí?, que esté en contacto. Verificar las diluciones, muy importante. Verificar los tiempos de exposiciones, son también muy importantes en estas cuestiones donde el paciente muchas veces recibe, ¿sí?, el alimento en una bandeja, en un en diferentes sistemas de utensilios, ¿sí? Como no obstante también esto de que nosotros seamos observadores continuos de qué es lo que llega a nuestro paciente. Y dentro de los factores que determinan la calidad de los alimentos, me pareció muy importante este cuadro como calidad de alimento sobre las propiedades higiénicas y sanitarias. Estas están en relación a las condiciones básicas para que los alimentos no sean peligrosos para la salud humana. Fíjense qué importancia tan grande tiene las propiedades higiénicas y sanitarias. Depende del ser humano.
Depende de la persona que es la que prepara, la que dispone, la que marca, la que lleva, y nosotros como cuidadores de salud ver lo que nuestro paciente está recibiendo en la unidad, ¿sí? Propiedades organolépticas, como dijimos anteriormente, que dijimos que verificamos esto, el color, el sabor, la textura, u otros que padezca el alimento. Dentro de las propiedades nutricionales y físicas, los aportes nutrientes, el valor nutritivo, los ingredientes, los niveles energéticos, los aditivos, las solubilidades y las transparencias, también impactan, ¿sí?, dentro de lo que se determina la calidad de los alimentos, ¿sí? Los tiempos que nosotros hablamos, las conservaciones en frío, en calor, ¿sí? Y dentro de las propiedades comerciales también esto, la biodisponibilidad que va a tener, el precio, el envase, el etiquetado, ver que no haya alteración del producto, ¿sí? Verificar la calidad, verificar la fecha, el envasado u otra. Todos estos 4 que me marcan las propiedades nutricionales y físicas, las propiedades higiénicas y sanitarias, las comerciales y las organolépticas, son factores que van a determinar la calidad del alimento, ¿sí? Si hay una coloración, ¿sí?, que no es la normal de un alimento, ahí estoy viendo un factor que está alterado. Si veo que no hay una buena solubilidad en algún alimento, ahí estoy viendo también que la propiedad nutricional está alterada. Si veo esto, ¿sí?, que las condiciones básicas del alimento no cumplen los requisitos condicionantes, voy a ver que mi propiedad higiénica y sanitaria, como hablábamos anteriormente, esto si no se lavan las manos antes de la preparación del alimento, si no se lavan los alimentos, si no se seleccionan, si no se separan, ¿sí?, también se ven alteradas. Si yo realizo el descongelado de una carne, por ejemplo, afuera, pierde la cadena de frío, por ende también estoy alterando esto. Con respecto a las propiedades comerciales, también esto de verificar los envasados u otros. Y como alguna de las fotos que les comparto, porque este tema es muy lindo, porque es un tema donde a nosotros como equipo de salud y como personas nos abre la cabeza, nos lleva a pensar si lo que nosotros hacemos en casa está bien, y es un momento para hacer el cambio. Nosotros somos generadores, nosotros tenemos que mostrar de hacer el bien, ¿sí? Tenemos que ser buenos educadores de salud. Dentro de algunos procesos prácticos de inocuidad, bueno, acá puse estas imágenes donde se hacen la valoración. Por ejemplo, vamos a ver que hay las valoraciones de los diferentes tipos de carnes, ¿sí? Tomé estas imágenes a forma general, donde se valora, donde cada uno cumple con la normativa de elementos de bioseguridad, ¿ven? ¿Sí? La protección, donde yo les quiero marcar esto, el respeto sobre todo, el cuidarme yo para cuidar, ¿sí?, aquel consumidor de alimentos. Y para finalizar nuestra clase, ya que es una clase que, si bien nosotros algunos de estos términos ya los fuimos hablando, nos explayamos, dar como cierre que la inocuidad alimentaria es igual a cuando nosotros hablamos a un alimento sano y seguro. Espero que tengan una hermosa mañana, una buena jornada, y estoy a su disposición. Cuídense, estamos viéndonos y escuchándonos en la próxima clase. Gracias.